Han pasado desde que existen los Estados Unidos sin dispararle a alguien. ¿Cuántos días? Ahí tienen. Una pregunta, Mauro. Una pregunta, le dice el público. Por acá. Ajá. Pueden estar entre nosotros controlándonos cómo nos comportamos. Para eso tenemos la Biblia, responde Mauro. Digamos esto. El día que se descubra que las cosas son así no me sorprenderá para nada. El pastor protestante, el padre Barry Downing, teólogo graduado en física y experto en las relaciones entre ciencia y la religión, es decir, es un hombre de fe, porque él ejerce su ministerio, no católico obviamente, sino protestante, él no tiene ninguna duda, él lo escribió, que la religión israelita nació del encuentro entre esa gente y personajes venidos de otros mundos, que estos personajes venidos de otros mundos siguen aquí y controlan todo. Padre Barry Downey, teólogo y físico. Sigamos a la Biblia, por favor. Otra persona en el público quiere hacer otra pregunta. Espere que ya llegue el micrófono. Mientras tanto, que le llegue el micrófono, Mauro toma agua y por ahí viene la pregunta. Mi pregunta tiene que ver con los judíos, porque o escuché decir en otras conferencias, la pregunta es para que me la responda como positivo o negativo. El famoso lobby judío. ¿Pertenecen a los judíos? Porque está escrito en los libros de historia que los judíos eran perseguidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Creemos en lo que nos contaron? Entonces, ¿por qué los judíos fueron perseguidos? Si es positivo o negativo. Si hay una respuesta, dice Mauro, porque es un pueblo como está escrito ahí. Lo leí al principio, que se considera el descendiente directo de la estirpe adámica. La estirpe adámica no es el Homo sapiens. La estirpe adámica es un grupo especial que los Elohim hicieron para ellos, para ponerlos dentro del Edén. Así que era un grupo que tenía un componente del patrimonio genético de los Elohim, superior al de los otros sapiens. La estirpe adámica nace alrededor del 4500 a.C., por lo tanto es muy próxima a nosotros. Adán y Eva no son los progenitores de la humanidad. Esto se entiende muy bien al leer la Biblia. Son los progenitores de un determinado grupo étnico. Eso es todo. De un grupo étnico, del cual ellos, los judíos, dicen ser descendientes. Y como tales, un grupo selecto, ellos se consideran el grupo predilecto, el cual fue una de las partes del pacto del que habla la Biblia, que es un pacto que se refiere a ellos. Y obviamente, para ellos es importante a tal punto que algo que es obvio es que el judaísmo no es una religión, eso lo dicen ellos mismos. El judaísmo es un modo de vida, una forma de ser, una forma de ver el mundo. Por ejemplo, hay un rabino, Lichtman, que en sus enseñanzas dibuja un círculo, algo como esto, y lo llama la esfera. Y una de las familias judías, digamos una de las familias más importantes, me dijo que cuando él habla de esfera se refiere a la humanidad. Y después dibuja otro círculo aquí y los llama Israel. Y le dibuja flechas para decir que Israel tiene la misión de manipular a la humanidad. Y después dibuja otro círculo aquí y dice que esto es Israel en sus raíces y está afuera, incluso fuera del planeta Tierra.
El rabino Aryeh Ben Nun, en sus lecciones, dice que la vida estaba en otro sistema estelar y fue empaquetado como una conserva y traído aquí. Y que ese sistema solar era un sistema con un sistema estrella blanca, es decir, que se podía ver la estrella porque era de luz fría. Porque evidentemente era una estrella que está en la última etapa de vida, por lo tanto está claro que la vida que se encontraba en ese sistema planetario sabía que estaba destinada a la desaparición. Y por lo tanto fue, podríamos decir, literalmente empaquetada y traída aquí. Entre otras cosas, algo curioso en lo que dice Aryeh Ben Null, digamos primero que cuando el doctor Pietro Buffa cita a este investigador en la Escuela Médica de Harvard, le escribió. Y este investigador, para decirle lo mismo, cuando yo cité hace unos meses, Aryeh Ben Nun por primera vez me escribió para encontrarse conmigo. Aryeh Ben Nun me escribió. Vean. Intercambiamos mails y finalmente el 2 de enero del 2018 a las 7:42 responde: Señor Mauro Biglino, le agradezco que me haya mencionado en su conferencia. Espero poder ser pronto un espectador más para también conocerlo. El señor, no digo quién porque de otro modo revelaría detalles personajes de la carta, él es un gran amigo de la familia que vive en Nuevo México, Estados Unidos. Quisiera contactarlo para poder traer su trabajo a los Estados Unidos. Así que por favor, si el señor le escribe, favor respóndale. Yo vivo en Roma, me deja su teléfono. Este señor amigo me contactó, etcétera, etcétera, etcétera. Así que así son las cosas. Que resulta que son un poco diferentes de lo que nos han contado. Pero nosotros debemos crearlas como si nos fueras contado y debemos reírnos de las otras. Pero aquí nosotros estamos fuera de este concepto, porque estos de aquí son los... Estamos fuera de estos conceptos que además son completamente diferentes a lo que conocemos, pero que en la Biblia están presentes. Porque cuando en la Biblia se dice que ¿a dónde está? Aquí está. No borra. Cuando en la Biblia se dice que Dios hizo al hombre del polvo, en realidad en la Biblia en hebreo está escrito: polvo en hebreo es afar, que los Elohim hicieron a Adán afar, Adán afar. No está el con, no está esa palabra de la unión. Y cuando dice Dios creó al hombre en el paraíso terrestre, eso no está en la Biblia. Porque la Biblia dice que los Elohim tomaron a Adán y lo pusieron en el Gan Edén. Es decir, lo sacaron de otro lado, donde lo hicieron, y este Adán que fue puesto en el Gan Edén es llamado Adán Afar. Tanto es así que en el libro sobre el cual trabajé yo cuando trabajaba para la editorial San Pablo, haciendo la traducción literal del texto masorético, y como es el libro que va a las facultades de teología y van a las universidades, donde hay gente que conoce el hebreo, no dice hizo al hombre con tierra. No, 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 no. Está escrito, no dice hizo al hombre con tierra, lo fabricó con tierra. Está escrito el hombre de la tierra. Eso está en las notas de las Biblias comunes. El cual, Biblia ahí, no sé qué le pasó. Aquí está escrito hizo al hombre con tierra. Pero en el libro publicado por la misma editorial, que es la misma para la que yo trabajé, es decir, Editorial San Pablo, en el libro que va a las facultades de teología, mientras aquí está escrito con tierra, con la contracción con, en el libro de la facultad de teología, no está esa palabra, dice hombre de tierra. Porque hay otros que sí saben hebreo, dice, pero ¿por qué dice con? Es que nosotros, obviamente, justamente, por no saber hebreo, ninguno lee la Biblia. Está en hebreo, por eso nos pueden contar lo que quieran.
Por lo tanto, mi error es repetir lo que está escrito. Soy culpable si repito lo que está escrito. Es cierto, es mi culpa por repetir lo que está escrito ahí. Y eso viene a correlación de... Parece que por aquí pasó alguien. No me di cuenta de nada. Fue un malaquín. Echan broma el público. Al final del trimestre vale la buena vista. Entre otras cosas, donde se habla de lo de Adán Afar, dice que lo pone en el Gan Edén, que había sido ubicado este Gan Edén en el Kedem. Esta palabra Kedem está traducida como en Oriente. Está mal, malísimo. Es decir, cualquier traductor que lo tradujera así tendría una marca, sería observado abajo. Porque mi no significa en Oriente, sino que significa de, proveniente de un lugar. Kedem significa también al Oriente, pero por sobre todo significa otra cosa, lo que viene primero, aquello que está primero. Y decir, pusieron el Adán Afar en el Gan Edén, hecho de una matriz anterior. Lo tomaron por partes y agarrar un pedazo y leerlo por separado no tiene significado sobre el Apocalipsis. En el sentido de que el Apocalipsis viene generalmente presentado como un texto profético, y en realidad podría tratarse de un texto escrito por código para las iglesias nacientes de la actualidad del Apocalipsis, refiriéndose puntualmente a lo que sucedía en ese momento. Les doy un ejemplo. Por eso les digo que ponerse a comentar un pedazo sería verdaderamente un problema. Sí, lo sé. Pero ya va más allá de una respuesta. Es un tema, pero muy largo. Muy largo. Preferiría no tocarlo con respecto al Apocalipsis. Les pongo un ejemplo para decir. Como ya saben que Apocalipsis se habla del 666, ¿no? El número de la bestia. Que se interpreta de muchísimas maneras, que podría ser una transposición numérica del griego que hizo Nerón, es decir, el emperador de Roma. Tanto es así, por ejemplo, el mismo pasaje del papiro de Osirinco, que es un papiro más antiguo que ese, que deriva del Apocalipsis. 666 no es 666, sino 661, que sería la transposición numérica del nombre griego de Calígula, que es el emperador que reinó antes de Nerón. ¿Cómo decirlo? Era un texto que fue modificado a mano, por ejemplo, cada vez que, como en ese caso, se cambiaba el número y la referencia de su nombre. Por eso es que digo que leer un solo pasaje requeriría que se hiciera toda una introducción similar a la que hizo el Antiguo Testamento. Yo sé que después se habla incluso de una posible tecnología, que se habla de este Jerusalén celestial como una cosa enorme, que vendrá y que se llevará a un montón de gente. Entre otras cosas dice, habla un pasaje de los 144.000. En realidad después se olvida de que de repente aparece un escrito que todos estos que se irán serán entre comillas salvados. Es un número que no es cuantificable, que así no es cierto que se salvan solo 144.000, sino que se salvarían muchos más. Pero con el relato del Apocalipsis tendría que hacer una conferencia, así que tenga paciencia. Hay otra pregunta del público, se la están haciendo a Mauro Biglino. Bueno, si están acá todavía habrían que ver quién es el que manda. En el sentido de que, bueno, los que están acá, estos sujetos son poderosos, pero no son omnipotentes. Lo que quiero decir es que aunque hayan diseñado las cosas, la realidad es que no siempre es que lo que uno piensa, sino aquello concreto que se planteó. Ok, o sea, que si estos individuos están acá y están gobernando,
Más que una reflexión, yo le diría una esperanza. Más que tarde o temprano todo esto se manifieste de alguna manera para dar lugar a un nuevo orden. Pero no el nuevo orden mundial de que se habla tanto en las teorías. Con un nuevo orden quiero decir darle un nuevo rumbo. O que definitivamente aclaren lo que somos verdaderamente. Esto no es una declaración, es solamente mi esperanza. Es decir, que oficialmente se diga qué es lo que somos realmente con respecto a los extraterrestres. ¿Cómo, perdón? Bueno, esperar es una posibilidad. Yo prefiero esperar. Sí. Otra vez hacen una pregunta del público. La primera fue con respecto al apocalipsis. La otra sería con respecto al tema extraterrestre. Ya vamos a saber de qué trata la tercera pregunta con la respuesta que dará Mauro Viglino a continuación. Eclesiastés 3:19. Porque los hombres y los animales tienen toda la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. También tienen el mismo aliento y el hombre no es superior a las bestias. Porque todo es vanidad. No se distingue el hombre de los animales. Verso 18, verso 19. Todos van hacia el mismo lugar. Todos vienen del polvo y todos retoman del polvo. Verso 20. Y ya está. Claro, Mauro dice este texto porque, o sea, yo no sé si es verdad o si por el contrario podemos decir también que él escribió esto que no entendía, porque existe el alma, existe la inmortalidad, de eso yo no sé nada. Allá me preguntaron qué es lo que dice la Biblia. Claro, Mauro habla del Eclesiastés porque se confunde el hecho de que en la antigüedad había alma o la existencia de metafísica en sus creencias y saca la prueba de Eclesiastés para mostrar que en realidad no había metafísica en el Antiguo Testamento. Ahora le preguntan sobre el Gran Edén. Ahora bien, si queremos hacer una distinción, digamos esto, que los adamitas eran una especie particular, genéticamente más pura, porque estaban hechos para ser usados por los Elohim y tenían que estar dentro del Gran Edén. Después, cuando ocurre eso que no debería ocurrir, los Elohim empezaron a temer que los Adán se volvieran más poderosos que ellos y por evitar que tuvieran el acceso a las otras prácticas que estaban reservadas a los Elohim, los expulsaron. Los expulsaron afuera, pero eran sapiens comunes. El sapiens es el resultado porque como deriva de aquella translocación robertsoniana, que ya explicamos en otra conferencia, es siempre un producto de ello. Después, dentro del sapiens, ellos se fabricaron esta especie particular llamada adamitas, que es la especie a la que se ocupa la Biblia, porque la Biblia no se ocupa de la humanidad, se ocupa de los adamitas, que son un grupo particular, desde el punto de vista genético mucho más puro respecto a los otros, porque tenía mucho más, incluso también porque ellos se podían unir sexualmente con las hembras adámicas, mientras que el sapiens siguió por su cuenta. Tanto es así que Caín, cuando asesina a Abel, por lo que es desterrado del clan familiar, dice, pero si me expulsan de acá cualquiera me va a encontrar y me va a matar. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de terminar en medio de los otros que a su punto de vista eran bárbaros, porque ellos eran un grupo mucho más civilizado, porque estaban en contacto con los Elohim. Me explico, los otros eran los sapiens, los normales, que estaban siguiendo la evolución normal. Eran esclavos también, pero no tenían el mismo tratamiento. Ni genética ni cultural, digámoslo así. Que en cambio sí tenían los adamitas, que era el grupo del cual se ocupa la Biblia. Yo diría que a partir de un cierto momento sí, o sea, en el sentido de que mejor pensemos en algo. Adán y Eva se podrían colocar alrededor del año 4500 a.C., es decir, son muy cercanos a nosotros, Adán y Eva, es decir, los adamitas. Y esto sale de muchos cálculos, ¿ok? Hechos y algunas a partir de incluso premisas distintas entre 4500 y 4200 a.C. Entonces, cuando estos son expulsados de allí, o sea, este clan, esta tribu, porque no es que era una sola tribu, porque para hacerlos producir había varios masculinos y varias femeninas. Cuando estos son expulsados, llevan al exterior
Estamos en el norte de la Mesopotamia, así que después se expande por el territorio. Llevan al exterior todo su conocimiento de antropología y arqueología, que es lo que dicen, que 4000 años antes de Cristo en la Mesopotamia aparece, sin ninguna historia precedente, una civilización completamente formada. O sea, Sumeria apenas aparece en la historia. Ya conocen la escritura, al arte de la construcción, la agricultura, la astronomía, la matemática, la escritura. Ahora bien, tenemos un texto en el que se dice que un grupo cultural avanzado es expulsado del Gran Edén, que significa jardín cerrado protegido, o sea, era el laboratorio en el que se podía entrar. Después llaman a ese lugar la Mesopotamia. La arqueología dice que ahí, de la nada, aparece una civilización que ya estaba completamente formada. Si ponemos juntas las dos cosas, queda que los Adán y que los sumerios son los sumerios. Adán son los sumerios, fueron los expulsados de ahí. Ellos pusieron a vivir en la Mesopotamia y de improviso aparece esta civilización, que teóricamente podrían ser ellos. Ahora bien, cuando Eva hace lo que no tenía que hacer, es decir, cuando al parecer se unió sexualmente con un Elohim de quien habría sido engendrado Caín, el jefe de ese Elohim dice, de hecho, después ella se unió con Adán y nace Abel. Según el Génesis, el jefe de los Elohim dice que habrá siempre enemistad entre la estirpe de esta serpiente, entre el linaje de Elohim y el linaje de la serpiente. Al parecer ahí se identifican dos descendencias, dos linajes. Una es la que digamos cainita, que deriva de la unión sexual entre Eva y en algunos rabinos escriben que Eva podría haber sido violada, o sea que fue obligada, digamos, a tener relaciones sexuales. Y por el otro lado estaría la descendencia adamítica, que sería la pura, es decir, la que viene directamente de Adán y Eva, digámoslo así. Es decir, de estos dos individuos que compartían ese patrimonio genético. O sea que ahí se está haciendo la distinción entre estos dos linajes para ser de enemistad, o que en el futuro habrá enemistad. Después de lo cual la Biblia explica y empieza a confundir todo, en el sentido de que cuando se habla de los dos linajes confunde incluso los nombres, por lo cual se vuelve dificilísimo. En el sentido de que dan nombres iguales, en nombres similares en distintos linajes. Por lo mismo se vuelve dificilísimo identificarlos. Después, como vivían en el mismo territorio, es posible incluso pensar que en cierto punto se entremezclaron, se hayan reunido de nuevo a través de la unión, a través de la fusión, porque en realidad vivían todos ahí, en el territorio de las Mesopotamia. Pero ahí son identificados efectivamente dos estirpes precisas, lo que hace pensar, por cierto, que hay un linaje que deriva de esta serpiente, que sería este que, digamos, tentó a Eva, por decirlo de alguna manera, el que tuvo relaciones sexuales con ella, y serpiente en hebreo significa nahash, la palabra. Significa ese que tiene el conocimiento, que tiene la facultad incluso de prever las consecuencias de sus acciones. Es decir, que era alguien que hizo algo intencionalmente para desafiar al jefe del Gan Edén, que no sería que esto ocurriera. Por eso es que después se aparece esta rivalidad entre los dos linajes. Tanto es así que Adán y Eva, ahora bien, Caín asesina a Abel, entre otras cosas. En la Biblia está escrito, Abel le ofreció a los Elohim carne y cordero, y Caín les ofreció el producto de la tierra. Y está escrito que los Elohim vieron con agrado el regalo de Abel y que les disgustó el regalo de Caín. Ahora bien, si juntamos todo esto con lo que decía antes, que ellos los Elohim amaban porque lo necesitaban, el humo producido al quemar la grasa humana o animal, se entiende el por qué prefirieron el regalo de Abel, porque Abel les quemaba la grasa y Caín les quemaba pepinos, al cual a ellos no les iba ni les venía. Así que también se puede dar en ese tipo de sentido la explicación. Y como había esta rivalidad entre ellos, Caín asesina a Abel. Después, Adán y Eva se unen nuevamente. Y también ahí, analizando bien lo que está escrito en la Biblia, se dice que Adán tiene otro hijo que es su imagen y semejanza. Y así que en realidad se podría de hecho pensar en otro caso de clonación,
hecha artificialmente para tener de nuevo individuos iguales. Todo esto si analizamos literalmente eso que está escrito, obviamente. Así que tienen otro hijo, digámoslo así, que se llama Set. Set tiene un hijo que se llama Enos. Y la Biblia dice que en los tiempos de Enos se comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Génesis 4, 25, 26. En los tiempos de Enos. Lo que quiere decir que en los tiempos de Adán y Eva, Caín, Abel, etcétera, el nombre de Yahweh no existía. Y esto es explicable en el sentido de que el momento en el que aparece Yahweh era un militar. Él con los, digamos así, con los ingenieros genetistas no tenían nada que ver. Entonces, sobre ese linaje se construye, él llega y después va a hacer todo lo que tenía que hacer, porque él ahí no tenía nada que ver. Porque Yahvé era un militar, no un genetista. Tanto es así que la Biblia dice que recién en los tiempos de No se empezaba a hablar de él, a conocer su nombre. Antes de eso no se conocía. Y si no les gustan los dogmas del Papa Católico, hágase ortodoxo. Permanecerá siendo cristiano. Considerará siempre a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero no será obligado a creer en la autoridad del Papa. Y si tiene miedo de pasar algunos siglos o algunos años quemándose en el purgatorio, hágase ortodoxo y no irá al purgatorio. Porque en los hechos para los ortodoxos el purgatorio no existe, es una elaboración de la teología católica. Si tiene miedo de pasar toda la eternidad en el infierno, hágase ortodoxo. Porque para los ortodoxos el infierno quedará vacío al final de los tiempos. Así que desde ese entonces hasta el fin de los tiempos, todos aquellos que están en el infierno han tenido tiempo para arrepentirse, se arrepentirán seguramente. Así que al final de los tiempos todos irán al paraíso. Dios es siempre Dios. Jesucristo es siempre Jesucristo. Sigue siendo cristiano, cree siempre en el mismo Dios. Pero ese Dios, si ve a un católico romano, le dice: te voy a quemar un poco. En cambio, si ve a un cristiano de Atenas, no. Este es el mercado de las religiones. Elija el que le haga vivir mejor. Pero sin tener la ilusión, de haber elegido la verdad. Al menos con la conciencia madura de haber elegido, yo elegí eso porque me gustó más. No porque ese sea la verdad. Porque de ahí a la verdad, perdón, había alguna pregunta por aquí. Revisando la historia de los Adán, si ellos no eran esclavos sino colaboradores. ¿Por qué tenían miedo de su propia seguridad? ¿Y cómo saber si existen textos extrabíblicos en los que describían físicamente a estas personas? Porque yo sospecho que si tengo un esclavo, ellos son más fuertes que yo o son más numerosos. Eran más numerosos. El asunto del número ya es un problema. La descripción física no se encuentra en la Biblia. Se encuentra en el libro de Etíope de Enoc, donde se habla del nacimiento de Noé. Y obviamente en la Biblia se habla del nacimiento de Noé, donde se dice que a través de Noé se establece la pureza. O ellos restablecieron la pureza y esto es vendido como si se tratara de pureza. Desde el punto de vista ético. En realidad con Noé restablecieron la pureza genética después de lo que había ocurrido entre los Elohim y los adamitas. Tanto es así que cuando nace Noé, en el libro de Etíope dice que no debemos aceptar como verdadero, pero que los cristianos coptos creen que es verdadero, canónico. Así que si quieren ser aceptado, hágase copto, y el libro de Enoch se transforma de repente en el verdadero. Es así, no es una broma, dependiendo de la elección, uno es el verdadero o el otro es falso. Pero los judíos son verdaderos porque hay un 20 libros más y los católicos romanos son verdaderos con menos de 40. Para el protestante son verdaderos y los coptos hay algunos libros judíos y entre católicos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los católicos. Para el ortodoxo son verdaderos los libros escritos en el griego, en egipcio, en el año 3 a.C., para que los judíos con una desgracia a la humanidad. Hay muchos
Ahora, ahí está escrito que cuando él nació, su padre Lamec lo ve la piel blanquísima, lo ve el pelo rubio rojizo y le ve los ojos grandes y brillantes, a tal punto de ser tan brillantes que irradiaban luz. Y dice, pero este no es hijo mío, este es hijo de alguien más. Y envía a su padre a pedir explicaciones. Y él vuelve tranquilizado. Le dice, no te preocupes porque a través de él se restablecerá la pureza. Así que él reconoce a Noé un fenotipo específico, un fenotipo albino, piel blanca, cabello rubio rojizo, ojos muy claros. Así que esto podría ser el fenotipo de al menos de una parte de eso de los que hablamos. Por ejemplo, nadie explica la presencia de 200 momias egipcias de gobernantes, es decir, de alta jerarquía con este fenotipo. 200. Porque no saben cómo explicarlo. O mejor, para explicarlo bastaría con decir simplemente que hay cosas que no se pueden decir. Cuando yo era chico, recuerdo que en el catequismo me decían que había videntes que veían a las almas en el limbo sufriendo e implorando para ser liberadas de aquel infierno, al cual habían sido condenadas a pasar la eternidad. La iglesia 25 años atrás, de hecho, afirmaba que el limbo existía, que veían entonces esos videntes. La iglesia en el próximo decenio dirá que el purgatorio no existe porque lo inventaron, ellos fueron. Y todos ellos que veían almas del purgatorio sufriendo, ¿qué pasa con ellos? Vean la elaboración y la mentira. Cada uno ve lo que se ha preparado para ver y lo que quiere ver. Disculpe, Mauro. Si Jesús, como hemos dicho, dice aquí en el público. Pásenle el micrófono, por favor. Mauro, quiero preguntarle. Si los Elohim, los primeros, estaban conscientes de que los conocían y que sabían de su existencia, el cual es el motivo por el cual ahora hablamos de eso y que lentamente se diluyó en el tiempo y desapareció. Es decir, ¿cuál fue el motivo? Responde Mauro. Bueno, porque digamos que desde el siglo VI, V antes de Cristo, se instaló en el planeta Tierra un nuevo ecosistema de control, que según mi opinión está por terminar. Es el sistema de control a través de las religiones. Es decir, mientras que al principio controlaban con las armas, después crearon un nuevo sistema de control, porque si lo examinamos bien, vemos que después del siglo V, VI después, comienzan la lectura como mientras tanto, disminuye el contacto directo con ellos. Con respecto al Medio Oriente, comienza la lectura, digamos así, para simplificar, en clave espiritualista de la Biblia. En el extremo oriente, a través del hinduismo, budismo y jainismo, comienza una lectura en clave espiritualista. En los textos antiguos, es decir, del Purana, que son textos técnicos científicos, contemporáneamente en China nacen Lao Tse y Confucio. Así que como si hubiese dividido un proyecto para controlar este mundo con un sistema diferente. Sistema que se ha revelado como el más eficaz de todos, porque funciona desde hace 2500 años. Es el más eficaz de todos porque, mientras que gobiernan con las armas, significa que el gobernado alimenta continuamente la esperanza, mientras dice, tarde o temprano todo se dará vuelta. Para simplificar. Con la religión nosotros nos afiliamos voluntariamente de las religiones, porque nos dan la respuesta que nosotros queremos. Escuchar, como decíamos al comienzo, no existe una religión que no tenga la respuesta al problema de la muerte. Ninguno estuvo ahí, pero bueno. Pero todas las religiones dan esa respuesta y todas las respuestas dicen, o todas las religiones, no necesitas pensar, tienes que saber que las cosas son así, si haces esto sucederá esto otro, quédate tranquilo, nosotros pensamos por ti. Las religiones son entonces, como decía Napoleón, si ya lo dije, lo digo de nuevo,
Es lo que hace que los pobres no maten a los ricos. Son un sistema de control fantástico. Porque han barrido con todo, exactamente lo mismo con la cabeza, con la inteligencia, mucha más inteligente que cualquier otro dictador. Acapararon todo. Y nosotros quedamos desde dentro de este corral. Y obviamente el deseo de salir de un corral nace en el momento que uno se da cuenta de que está dentro de un corral. Porque si uno no sabe, entonces, ¿para qué? De mucha gente no quiere ni siquiera escuchar que le diga que está dentro de un corral.